Mi nombre es Jennifer, soy una profesional de 25 años. Actualmente vivo con mi abuela y viajo al trabajo desde su casa. La razón por la que vivo con mi abuela es porque mi madre falleció a causa de una enfermedad. Mi madre se enfermó cuando yo tenía 3 años y parecía que no había esperanza para su. En ese momento mi padre aparentemente estaba teniendo una aventura a pesar de la enfermedad de mi madre. Cuando mi madre falleció cuando yo tenía 5 años, mi padre me encontró una carga y me dejó con su madre, mi abuela, y desaparecí en algún lugar sin hermanos y perdiendo a ambos padres. Terminé siendo criado por mis. Sintiéndome solo. Preguntaba todos los días cuándo vendría papá a recogerme, pero mis abuelos solo me daban una sonrisa amarga cada vez que gradualmente entendía que había sido abandonada por mi padre. Todavía mis abuelos, que en ese momento tenían más de 50 años, me criaron con todas sus fuerzas. Mi abuela, que había sido ama de casa, a trabajar a tiempo parcial para que no muriera de hambre, y me compró ropa hermosa y juguetes. Mis abuelos debieron estar preocupados por su propio retiro, pero cuando estaba a punto de tomar mi examen de ingreso a la secundaria, mi abuela me dijo: esto no tienes que estar obsesionado con ir a una secundaria pública, ve donde quieras, pero si hago eso seré una carga para ti y para el abuelo. Está bien, todavía tenemos algunos ahorros. No, haré lo mejor que pueda para ingresar a una escuela secundaria pública. Definitivamente aprobaré, así que por favor apóyame. Entonces tienes que hacerlo. Dalo todo, y entré con éxito en una de las mejores escuelas públicas. Mis abuelos estaban felices por mí y mi abuelo incluso hizo una reserva en un restaurante. Me sentí muy afortunado de ser celebrado por unos abuelos tan amables. Disfruté mi vida en la escuela secundaria, pero un día llegué a casa en un ambiente sombrío. Le pregunté a mi abuela qué había pasado y resultó que a abuelo le habían diagnosticado una enfermedad. Su condición empeoró rápidamente y empezó a entrar y salir del hospital con frecuencia. En esa época mi abuelo se jubiló, por lo que mi abuela tuvo que mantener a la familia trabajando en varios trabajos a tiempo parcial. Sus facturas del hospital estaban cubiertas por un seguro de vida, pero mi abuela pudo trabajar debido al agotamiento. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda del gobierno y se fue a la ciudad oficina. Sí, ella solicitó asistencia pública. El proceso parecía muy complicado, pero de alguna manera la solicitud fue aprobada. Sin embargo, pasé mis días preguntándome qué pasaría en el futuro. La escuela secundaria a la que asistí, una escuela preparatoria para la universidad, así que todos fueron a la universidad. Me sorprendió, escuché en la oficina de la ciudad que los hogares de asistencia social no podían ir a la universidad a menos que separaran sus hogares. Sin embargo, separar los hogares también reduce los beneficios de asistencia social, lo cual es difícil. Quería ir a la universidad, pero también era difícil llegar tan lejos, así que decidí trabajar lo más pronto posible para pagarle a mis abuelos. Mi abuela me dijo entre lágrimas: lamento mucho que esto haya pasado, es todo por culpa de tu padre, es porque no lo crié adecuadamente. No es así, el abuelo y la abuela me cuidaron bien. Trabajaré duro, así que no te preocupes. Me siento tan patético que querías ir a la universidad y ahora lo siento. Entonces conseguí un trabajo a los 18 años, en ese momento podía ganarme la vida sin asistencia social. Sin embargo, la condición de mi abuelo ya se estaba deteriorando. Y le dijeron que solo le quedaba año. Al final me dejó con estas palabras: Jennifer, lo siento por todo el problema. Abuelo, no es así, por favor cuida a tu abuela. Te amo, abuelo. Después de crimar a mi abuelo, yo trabajé aún más duro, trabajé muchas horas extras para que mi abuela no tuviera que trabajar más a tiempo parcial. El tiempo pasó. Y cumplí 25. Estaba tan ocupada todos los días que no tenía tiempo para tener un novio, además de que no podía no ser proactivo en el amor porque pensé que podría tener una desventaja por haber sido abandonado por mi padre. Entonces un día recibí una llamada de alguien, era acerca de que mi padre, con quien había estado en contacto durante mucho tiempo, había fallecido. Murió en un accidente de tránsito. Él era mi padre biológico, pero no sentí ni una pizca de tristeza. Mi abuela tampoco mostró ningún signo de tristeza a pesar de que su propio hijo había muerto. Bien, tal vez en realidad estaba triste, pero tal vez la odiaba por tener una aventura y dejar a su hijo atrás. Parece que mi padre le había dicho a su esposa que se volvió a casar la dirección de nuestra casa, por lo que su esposa que se volvió a casar vino a visitar nuestra casa y dijo esto: bueno, JN falleció como ya les informamos, pero ahora hay problema con la herencia.
¿Te importaría renunciar a tus derechos de herencia? No tenemos hijos, así que resulta que tú también tienes derechos, lo cual es un problema para nosotros. Bueno, está bien. Nunca pensé en él como mi padre, de todos modos. No necesito nada ahora genial así que renunciarás. Espera, no estoy renunciando a mis derechos. Estoy haciendo valer mi reclamo legítimo, si bien es cierto que tengo sentimientos encontrados sobre la muerte de mi hijo en un accidente automovilístico. No puedo decirlo. No estoy triste, pero estoy mucho más enojado porque abandonó a la joven Jennifer para ir contigo, así que, por supuesto, haré valer mis derechos. ¿Es que todo lo que querías decir? Sí, entonces por favor déjame. Mi abuela me sonrió y dijo que así era lo correcto y la mujer se fue. Aparentemente mi padre y su segunda esposa no tuvieron hijos y vivieron un estilo de vida lujoso juntos. Parece que mi padre Playboy era todo un empresario, hizo una fortuna en el negocio de bienes. Después de eso mi abuela llamó a un pariente, él era un abogado, ella parecía estar preguntando si podía mediar en el tema de la herencia, ya que no quería ningún conflicto. Poco después de que ese tío pariente llegara a nuestra casa, él estuvo de acuerdo con mi abuela. Las disputas sobre la herencia pueden volverse complicadas. En este caso yo creo que tienes razón, abuela, porque no quiero nada del dinero que dejó el padre que me abandonó. Está contaminado, pero Jennifer, tu abuela hizo todo lo posible para criarte, te puso en primer lugar por encima de sus propias plantas de jubilación. Lo sé y no. ¿No crees que está resentida? ¿La mujer que sedujo a su hijo? ¿No estás de acuerdo? Entiendo cómo te sientes, Jennifer, pero tratemos de ser más maduros con esto. Vale, he estado rechazando obstinadamente la herencia de mi padre, pero comencé a reconsiderar el dinero que podrían tener. Ahorraron para su jubilación. Criarme debe haberles costado mucho dinero. A mis abuelos deben haber mucho dinero para criarme, aunque estoy seguro de que estaban ahorrando para su jubilación. Incluso me enviaron a clases de tutoría en la escuela secundaria y celebraron ocasiones especiales. Al pensarlo de esa manera, decidí entender los sentimientos de mi abuela, así que cambié de opinión y decidí reclamar mis derechos de herencia. Después de todo, cuando a la segunda esposa, que estaba furiosa, al final todo se reduce a dinero, incluso después de la muerte de alguien. Después de reconsiderarlo cuidadosamente, he decidido reclamar mis derechos. Lo que nunca debería haberles dicho: es demasiado tarde, ahora que tenemos un abogado en nuestra familia. Después de todo, ¿cómo se atreven a hacer un truco tan del que no quiero oír hablar? Siendo astuto, es mi legítimo derecho. Fuiste abandonado por tus padres y ahora actúas tan alto y poderoso. Parece que no eres consciente de que también te jugaron. Lo que resulta que mi padre también tenía otras mujeres. Él no tuvo hijos con. Aunque esperen, ¿de qué estás hablando? Cuando padre falleció, una mujer vino exigiendo su herencia como una tonta. Cuando hablamos, sorpresa sorpresa, ella era su amante. ¿Puedes creerlo? Ella es una tonta por reclamar la herencia siendo su amante. Ella no fue el único, eran 3. Me sorprendió y me quedé boquiabierto. No, al menos no tenían hijos. Voy a reclamar parte importante de la herencia. Esa es mi herencia. No, Don. No seas egoísta, también es mío. La esposa que se volvió a casar estaba sollozando. Por supuesto que ella sería el hombre que ella pensaba que la amaba fielmente. Tuvo otras mujeres. Me di cuenta de lo tonto que era mi padre. Es bueno que tuviera hijos con ellas. Al final heredé los bienes de mi padre. Al principio no quería nada de ese padre, pero tenía que entender mejor la situación de mi abuela. Le di el dinero a mi abuela y le dije que por favor úselo para el futuro. Lo siento por lo que dije antes, pero me di de algo. Debe haber sido difícil criarme, ¿verdad? Quiero que uses este dinero para tu futuro, Jennifer, pero no puedo usarlo todo. Está bien, pero ¿qué pasa si algún día te casas y guardas algo para esa abuela? No te preocupes por mí, pero mis sentimientos son lo único que quiero es verte felizmente casado algún día. Está bien si no te casas también, simplemente vive tu vida como quieras, no tienes que quedarte aquí para siempre. Pero, ¿qué hay de ti, abuela? Un año después conocí a un hombre maravilloso en una reunión social. Salimos y nos casamos cuando él me propuso matrimonio. Me emocioné,
Él entendió mi situación familiar y sugirió que viviéramos. Futuro.